Buenas tardes a todos. Entonces, antes de empezar, estaba viendo un pequeño choque de horario, ¿verdad? Entre mi materia y con el pato quirúrgico. En vista que hay ese choque de horario, se va a modificar nuestro horario. Va a ser jueves y viernes. ¿Se entendió? Va a ser jueves y viernes. ¿Están escuchando? Y como yo mañana no voy a poder dar clase, voy a dar hoy y vamos a tener viernes, entonces ya recuperamos. Ahora vamos a dar clase porque no voy a poder dar mañana y entonces el viernes y todo regularizado. ¿Se entendió? En lugar de dar quinta-feira, vos da hoy y sexta normal. ¿Está bien? Bueno. Continuemos con la clase. Entonces, estuvimos ya hablando del esófago, patologías del esófago, patologías del estómago, y hoy vamos a dar continuidad a la clase que son las patologías intestinales, ¿sí? Y dentro del intestino, ¿cómo está dividido anatómicamente el intestino? Si me pueden decir rápidamente. ¿En qué se divide? ¿Cómo se divide? ¿Alguien me ayuda? El intestino primeramente se divide en intestino delgado y intestino grueso. Y luego tenemos la divisoria anatómica del intestino delgado. ¿Cómo era la divisoria del intestino delgado? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Cómo se divide el intestino delgado? Fuerza, doctores. Duodeno, primera, segunda y tercera porción. Después. Yeyuno, excelente. Después. Ilion, excelente. ¿Sí? Primera porción del ilion terminal. Después viene, ¿cuál es el punto de unión del intestino delgado con el intestino grueso? ¿Cuál es la unión del intestino delgado con el intestino grueso? Se llama ciego. ¿Sí? El ciego. Y ahí empieza el intestino grueso. ¿Cuáles son las porciones del intestino grueso? Colon ascendente, excelente. Colon transverso y descendente, sigmoide, recto y excelente. Transversal, excelente. Bueno, el epitelio del intestino. ¿Cuál es el epitelio del intestino? ¿Cuál es el epitelio del intestino? Para así yo pueda continuar la clase así rápidamente. Porque la clase de hoy es larga y no le quiero empezar mucho. El epitelio
células glandulares que se llaman, ¿cómo se llaman las células glandulares del intestino? Ya con todo. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Hola, sí, ¿verdad? ¿Ven la imagen? ¿Ven la imagen? Bueno, dijimos entonces que se divide el intestino, se divide en intestino delgado e intestino grueso, tiene sus porciones correspondientes cada uno, el epitelio cilíndrico con células caliciformes y las células glandulares, tiene una característica principal. Acá como ven el intestino delgado, miren los pliegues, ¿sí? La superficie mucosa, igual que el estómago, tiene las capas, que es la mucosa, su mucosa, tiene la muscular y la serosa. Entonces acá para que puedan ver un poquitito, se ve la superficie mucosa del intestino delgado. Pasamos más un poquitito hacia el frente. Acá nuevamente se ven las cristas. Acá se ve un corte, como le estaba diciendo, esto es la mucosa y tienen la crista, como se ven ahí. Acá, estos son todos normales. Miren acá la mucosa del intestino delgado, como le dije, que es un cilíndrico, epitelio cilíndrico simple con célula caliciforme, y este tiene un nombre específico. Tiene un nombre específico. ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice cómo se llama ese? En el intestino delgado hay poco, pone en intestino grueso es de mayor abundancia, ¿sí? En el intestino grueso es de mayor abundancia, ¿sí? Se llama la crista de Lieberkühn, ¿sí? Pero como le dije, en el intestino del grueso hay en mayor abundancia. Este es un intestino delgado, Miren acá las células caliciformes y las células glandulares también que siempre están en el fundus de las cristas. Acá para ver un poquitito de cómo es, pues son las vellosidades, como decirle, ¿sí? La membrana basal, la mucosa, acá las glándulas intestinales, arteria, vasos equilíferos centrales, la vena, y como estamos viendo acá las glándulas, de una imagen histológico, anatómico, ¿sí? Del intestino delgado, ¿sí? Y como ven acá, el epitelio es un epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes, y las células secretoras siempre están en el fondo de las glándulas intestinales, las células secretoras, como ven acá. Acá tenemos la mucosa del intestino grueso. Miren cómo la diferencia ya es de mayor abundancia. Contiene abundantes glándulas intestinales que se llaman cristas de Lieberkühn, como le dije. Se llaman cristas de Lieberkühn. Son glándulas tubulares simples, compuestas por epitelio cilíndrico simple, igual a la mucosa del intestino delgado. Si nosotros miramos el intestino delgado, lo que es menor cantidad, nada más las glándulas intestinales. Sin embargo, la del intestino grueso va a ser de mayor cantidad. Miren, mayor cantidades. Esa es la diferencia entre intestino grueso e intestino delgado. ¿Sí?
Acá la siguiente, este intestino grueso, miren la cantidad que hay, miren la cantidad que hay de células, perdón, de las glándulas intestinales, ¿sí? Bueno, hasta ahí, estos son todos anatomía normal, histología normal, que ustedes ya dominan todo, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a hablar un poquitito de anatomía patológica, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poquitito de la anatomía patológica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar primeramente a hablar de intestinos delgados o de algunas enfermedades más frecuentes en el intestino delgado, y luego vamos a estar hablando también de patología frecuente en el intestino grueso. Hasta ahí me siguen todos. Sí, todo el mundo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito de lo que es el divertículo de Meckel, enfermedad de Hirschsprung y enfermedades celíacas. ¿Está bien? Bueno, empecemos entonces a hablar un poquito de nuestras patologías. Primeramente, vamos a hablar de divertículo de Meckel, ¿sí? Vamos a hablar de divertículo de Meckel. ¿Qué dice divertículo de Meckel? Es un verdadero, es un divertículo verdadero, ¿sí? En el 2% de la población, está presente en el 2% de la población, está presente en el 2% de la población, único, ubicado generalmente en el lado antimesentérico del intestino, ¿sí? Al menos de 90 centímetros antes de la válvula ileocecal, ¿sí? Más o menos a 90 centímetros antes de la válvula ileocecal. El diámetro de la luz es mayor que el de ilion, es más grueso inclusive que el intestino grueso, vamos a decirle la luz, ¿sí? Es más grueso que el intestino delgado, es más grueso. La luz del divertículo de Meckel es más grande que la luz del intestino delgado, ¿sí? La longitud puede llegar a medir hasta 6 centímetros, ¿sí? Generalmente está tapizado por mucosa igual que el intestino delgado normal, o en algunos casos, el 50% se encuentra heterotópico de los casos, puede tener mucosa gástrica o también puede tener tejido pancreático. ¿Quién me puede decir el epitelio de la páncreas? ¿Cuál es el epitelio de la páncreas? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir el epitelio de la páncreas? ¿No se recuerda más? ¿Epitelio cilíndrico o epitelio cúbico simple? ¿Cuál de los? Simple, pero ¿cuál de los? ¿Cilíndrico o cúbico? Cilíndrico un poco más largo y cúbico un poco más corto. Están con la memoria corta o ellos no quieren participar. La diferencia es cúbica, ¿sí? Entonces, en este divertículo de Meckel, lo que puede haber generalmente va a tener el epitelio cilíndrico simple, o puede ser también epitelio cúbico simple, o puede ser epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Mm? Puede ser también. Bueno, y acá, para que vean un poco la imagen macroscópica, miren acá. ¿Ven la imagen? Este es el epitelio
acá, acá, el epitelio, este es el divertículo de Meckel. ¿Se ve? Es como si fuera un dedo, ¿sí? Es como si fuera un dedo. Y ese es el divertículo de Meckel. Acá otra imagen más fresca, miren, es como si fuera un dedo. Acá mirando así la macroscopía parece un pulgar ahí, ¿verdad? ¿Todos ven la imagen? Bueno, gracias. Entonces, este es el divertículo de Meckel. ¿Sí? Este es el divertículo de Meckel. ¿Qué complicaciones trae esto? Generalmente puede producir metaplasia. Ocurre, ¿no?, en los casos de metaplasia en el epitelio de este divertículo y puede llegar a pasar a un estado neoplásico y cancerino. Esa es la complicación. Y produce a repetición inflamación también. ¿Sí? Se inflama esto y entonces vienen las complicaciones correspondientes. Puede producir una peritonitis y todo lo demás. Bueno, continuamos entonces un poquitito más. De la otra patología, ya hablamos del divertículo de Meckel. La otra patología es el megacolon agangliónico congénito, su nombre ya lo dice, congénito, megacolon agangliónico congénito, o enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? O enfermedad Hirschsprung, ¿sí? Este es congénito, como ya lo dice, congénito. Entonces, aparece cuando la migración de las células de la cresta neural se detienen en algún punto del alcance del ano, o cuando las células ganglionares experimentan muerte prematura inapropiada, ¿sí? Hay una ausencia de los plexos mucosos de Meissner y el mesentérico de Auerbach. Entonces no va a tener peritaltismo, ¿sí? Entonces hay una ausencia del plexo mucoso de Meissner y mientérico de Auerbach en un segmento del intestino. La pérdida de la coordinación neural conduce a una obstrucción funcional y dilatación del intestino proximal al segmento afectado. Entonces, ¿qué va lo que va a ocurrir? Va a haber primero la pérdida de coordinación neuronal por la ausencia del plexo submucosa de Meissner y mientérico de Auerbach. Entonces va a haber una obstrucción funcional porque no va a haber más peritaltismo y va a empezar a ocurrir la dilatación del intestino proximal al segmento efecto. Es decir, se va a empezar a dilatar esa parte que está afectado, ¿sí? Va a empezar a dilatarse. En la mayoría de los casos, solo se afectan el recto y el sigma, ¿sí? La porción del recto y el sigma. Es decir, generalmente la porción descendente del intestino grueso, ¿sí? Descendente del intestino grueso. Pero puede también afectar la porción ascendente y transversa. Puede también. Acá, como dice la mayoría de los casos, afecta el recto y el sigma. En la porción proximal al segmento agangliónico, el colon experimenta dilataciones progresivas e hipertrofia, que comienza en el colon descendente, ¿sí? Que comienza en el colon descendente. Como le estaba diciendo, la porción descendente es el que más se afecta. Con el paso del tiempo, el colon inervado proximal puede experimentar distensión masiva y a veces alcanzando un diámetro de 15 a 20 centímetros de dilatación, a lo cual nosotros le conocemos también como megacolon, ¿sí? Le conocemos también como megacolon. Relación de hombre a mujer es de 4 a 1, más frecuente en el hombre que en la mujer. Suele manifestarse durante el periodo neonatal inmediato por falta de emisión de mosocomio, seguido de estreñimiento, ¿sí? Entonces es estreñimiento obstructivo. Entonces la manifestación en forma de macroscópica es la megacolon. Es megacolon. Y en la siguiente imagen lo voy a mostrarles
la siguiente imagen para explicar un poquitito lo que estábamos hablando, ¿sí? Este es un colon normal en niños porque es congénito. Y en la siguiente imagen, miren acá, ya es la enfermedad de Hushenbrunn, ¿sí? Y es más frecuente, como le dije, es más frecuente la región sigmoidea, ¿sí? Y la porción descendente y sigmoidea. Esta es la forma más frecuente, la porción donde más afecta. Pero puede ser también en las regiones más proximales, ¿sí? Y acá tienen, miren, ese con enfermedad de Hushenbrunn, ¿sí? Como ven la dilatación, descendiente de la dilatación, ¿sí? Entonces la obstrucción va a ser la sigmoide y en el recto, ¿sí? Acá ocurre la obstrucción. Y tenemos la anganglionosis de cemento largo. Es la misma cosa de enfermedad de Hushenbrunn, solo que la dilatación ocurre en otro segmento. Ocurre primeramente, como ven acá, ocurre en el segmento ascendente, transverso, y la obstrucción entonces va a ocurrir en la porción descendente, sigmoide y recto. Sin embargo, en la enfermedad de Hushenbrunn ocurre solamente en la porción sigmoide y recto. ¿Se entendió la diferencia entre los dos? Ambos son dilataciones, ambos son megacolon, ¿sí? Hereditario, congénito, bien dicho, congénito. Cambia de nombre nada más porque ocurre en los diferentes lugares. ¿Se entendió? ¿Entendieron un poquitito esa parte? Ambos son megacolon angangliónico, congénito, ¿verdad? Se le dice cuando es en unos procesos ascendente y transverso, y también se le conoce como enfermedad de Hushenbrunn, pero más se le dice enfermedad de Hushenbrunn cuando es en la porción descendente del intestino grueso. Mi pregunta es, ¿qué otra patología también produce megacolon? Y generalmente, perdón, te respondo, doctor Wesley. Generalmente, cuando es la enfermedad de Hushenbrunn, generalmente porque es congénito ese niño, se le corta el megacolon y se le añade la sala. Y generalmente, cuando también es la porción proximal, también se intenta hacer ese tratamiento. Cirugía es el tratamiento. Cirugía. ¿Cuál otra patología produce megacolon? Muy común. ¿Qué otra patología también puede ser? Mal de Chaga. Excelente, doctores. Excelente. ¿Con qué otro nombre conocen ustedes el mal de Chaga? Acá en guaraní, doctor Domingo Guzmán, en guaraní, mal de Chaga. Chinchahuazú. Excelente. Chinchahuazú. También conocido como barbeiro, Trypanosomiasis americana. En la identificación por la microscopía es súper fácil. Se hace una prótesis sanguínea fresca y ya observamos ya. A ellos les gusta mucho estar en las casas de barros. ¿Mm? Bueno,
que también produce megacolon. Continuemos a lo que es nuestro. Bueno, entonces, la otra patología que estuvimos hablando es la enfermedad celíaca. ¿Sí? Que la enfermedad celíaca la mayoría ya conocemos, que es la hipersensibilidad al gluten. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Es un proceso crónico en el que existe una lesión característica de la mucosa del intestino delgado que afecta la absorción del nutriente, es decir, que no se puede absorber, una forma de decir, no absorben lo que son referidos a lo que son las gliadinas, ¿sí? Entonces, afectación a la absorción de nutrientes para mejorar la eliminación de las dietas de gliadinas. La gliadina de trigo especialmente, ¿verdad? Y proteínas similares de los cereales, avenas, ¿sí? Cebada y centenos. La gliadina es una glucoproteína que ya dijimos, está el género Tryptocin, se le conoce también como Tryptocin. Las gliadinas son prolaminas y se distinguen sobre la base de su movilidad, ¿sí? Son electroforéticas y se enfocan en isoeléctrico, es decir, en su cadena. Entonces, la enfermedad celíaca es el problema de absorber gluten, en una forma de hablar vulgarmente, problema de gluten. Bueno, afecta más a los individuos de raza blanca, ¿sí? Caucástica. La mucosa del intestino delgado, ¿qué ocurre? Que la mucosa del intestino delgado, cuando se pone expuesta al gluten, ¿sí? Liberan interleucina 5, que esta interleucina 5 activa y acumula las células CD8 en el epitelio. Estos son encargados de la inflamación, entonces gran número de células TD4 ya están ahí en la lámina propia, y entonces ¿qué va a ocurrir? Destruye las vellosidades y va a ir produciendo alteraciones, lesiones en las vellosidades por la consecuencia de que no se puede absorber. Entonces, así mismo, doctor Hugo, vellos, no se dice vellos, se dice microvellosidades. Entonces, ¿qué ocurre? Va a ocurrir la atrofia marcada o pérdida total de las vellosidades, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué ocurre en el intestino de las personas que padecen de enfermedades celíacas? No pueden absorber gluten, ¿sí? Y cuando el gluten está expuesto, cuando come, vamos a decirle, cuando come el paciente el gluten, ¿qué va a ocurrir? Liberar la interleucina 5, que va a activar a las células T o linfocitos TCD8, ¿sí? En el epitelio, y el gran número de células CD4 en la lámina propia. Y eso va a ir produciendo una atrofia marcada y pérdida total de las vellosidades. A consecuencia de eso, ¿sí? Porque son proteínas responsables de inflamaciones, y entonces proceso inflamatorio, entonces vamos a ir viendo más hacia adelante, y va produciendo lesiones, va produciendo pérdidas de la vellosidad del intestino. Entonces los cambios histológicos son más marcados en el intestino delgado proximal, ¿sí? Duodeno, por decir, la cual está expuesta a la concentración más alta de gluten en la dieta. En el duodeno generalmente ocurre más esto. Durante la lactancia, las manifestaciones clínicas de diarrea, dificultad para aumentar de peso, presentación clásica, las manifestaciones clínicas clásicas es diarrea, flatulencia, pérdida de peso y cansancio. Y el riesgo del paciente a largo plazo de los enfermedades celíacos es linfonodo y carcinoma epidermoide del esófago. Esas son las complicaciones que puede dar a medida que va pasando el plazo. ¿Se entendió un poquitito ahí? Entonces, resumiendo con nuestra palabra para que ustedes puedan entender, es que el paciente no puede consumir gluten, y cuando consume gluten
¿sí? ¿Qué ocurre? Ocurre la liberación de la interleucina 5, que va a activar a la célula TCD8 en el epitelio y gran número de células TCD4. Eso ¿qué va a hacer? Va a ir atrofiando, ¿sí?, la vellosidad en la mucosa, y también va a ir destruyendo la vellosidad que se están en el intestino, y va a producir la disminución de la absorción de los otros nutrientes. ¿Por qué la diarrea? Porque hay una destrucción de la vellosidad y no se está absorbiendo agua. Entonces el paciente va evacuando directamente eso. ¿Se entendió un poquitito? Si no entienden, me detienen y volvemos a explicar. Acá para que vean un poco, miren cómo hay la invasión de del linfocito TCD8 más. Miren aquí, y también el linfocito TCD4. O sea, acá se ve la marcada, miren acá la atrofia. Esto ya se están atrofiando. Se atrofia. La vellosidad va desapareciendo. La vellosidad es una imagen muy lejos. Vamos a ver si es más cerca. Miren acá. Estos son los linfocitos y ya prácticamente se van atrofiando un poquitito la vellosidad del intestino delgado. Generalmente, miren acá, la vellosidad es normal, y acá ya es persona enferma de celíaco. Generalmente, como vuelvo a repetir, ¿dónde afecta más? Pregunta de examen, ¿dónde afecta más a enfermedades celíacas? ¿Dónde afecta más? En el duodeno proximal. Generalmente, la primera porción del duodeno. Excelente, doctor. Bueno, entonces, esto es un poquitito resumido de lo que es la enfermedad celíaca. Ahora hablamos de las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas. Enfermedad inflamatoria intestinales crónica. ¿Sí? Crónica. Dentro de las enfermedades intestinales crónicas, ¿sí?, vamos a citarle a la enfermedad de Crohn. Como ven acá, son lesiones salteados, ¿sí? Son lesiones salteados de intestino delgado, intestino grueso. Las lesiones, la enfermedad de Crohn puede empezar desde la boca hasta el recto, y el ano, ¿sí? Entonces son lesiones salteadas, ¿sí? Después tenemos la colitis ulcerosa. En este caso, la colitis ulcerosa son afectaciones continuas del colon que comienza en el recto general, miren, continuo. Y dentro de esto, de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, ¿sí?, tenemos lo que conocemos como fisura. ¿Sí? Tenemos la fisura y la fístula, ¿sí? Y también tenemos los pseudolópidos, los pseudopólipos y úlceras. En la enfermedad de Crohn vamos a encontrar más lo que conocemos como fisura, ¿sí?, pequeñas ulceraciones y fístula. Y en la enfermedad de la colitis ulcerosa vamos a encontrar los pseudopólipos, que parecen pólipos pseudo, y úlcera, como su nombre ya lo llama, colitis ulcerosa. Colitis ulcerosa. Bueno, continuamos entonces un poquitito. El colon irritable podemos decir que es un cólico ulcerosa aguda nada más, ¿sí? Es como si fuera que yo te diga que es una gastritis aguda, ¿sí? Gastritis, no úlcera, gastritis. Y entonces el cólico irritable es como si fuera que sea una gastritis, ¿sí? Es inflamación nada más de la mucosa, doctor Domingo Guzmán. Inflamación, no hay todavía úlcera. ¿Se entendió? No, esto es una patología crónica.
pero eso sí puede llevar a una colitis ulcerosa. ¿Se entendió un poco o no? Pero ese colon irritable puede pasar a crónico, no se olviden, puede pasar a crónico y de ahí puede ir dando otras complicaciones, ¿sí? Por eso que hay que ser tratado en los primeros tiempos, ya debe ser tratado. Afecta más al intestino grueso, como ya le dije, generalmente produce cólico, dolor abdominal, flatulencia, diarrea o estreñimiento, ¿sí? Y es un trastorno agudo crónico, ¿sí? Más bien por su presentación va a ser más crónico que agudo y hay que tratar eso, hay que tratar. Eso se puede tratar. Bueno, continuamos entonces un poquitito. Acá hay un cuadro, para que ustedes vean, este es un cuadro del libro, ¿sí? Capítulo 17, ¿sí? Capítulo 17 es la tabla número 10, van a encontrar en el libro. Y donde diferencia bastante bien, ¿sí? La característica distinta de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Nos habla de la característica macroscópica, microscópica y clínica. Va a hablar de la enfermedad de Crohn. La primera línea es del intestino delgado, ¿sí? La enfermedad de Crohn del colon, propiamente dicha. Y por último, la línea de la colitis ulcerosa, ¿sí? Región macroscópica dice, la región intestinal que afecta más a la enfermedad de Crohn del intestino delgado es el ilion y más o menos colon, ¿sí? La enfermedad de Crohn es colon y más o menos ilion, ¿sí? De abajo hacia arriba. Y la colitis ulcerosa solamente afecta el colon, ¿sí? Ya dijimos que la distribución de la enfermedad de Crohn es salteadas, como vimos en la primera imagen, y en la colitis ulcerosa es difusa. En la enfermedad de Crohn en el intestino delgado, la estenosis es precoz, rápidamente se estenosa, ¿sí? En la enfermedad de Crohn del colon es variable y la colitis ulcerosa tardía o rara vez hay estenosis. El aspecto de la pared de la enfermedad de Crohn del intestino delgado es engrosado, sin embargo, en la enfermedad de Crohn del colon es fina. Y la colitis ulcerosa, como suelo decirle, es fina por eso. En la enfermedad de Crohn del intestino delgado no hay dilatación. En la enfermedad de Crohn del colon sí hay dilatación. En la colitis ulcerosa sí hay dilatación. Eso es la imagen macroscópica. En la microscópica, la inflamación de la enfermedad de Crohn del intestino delgado es transmural. En la enfermedad de Crohn del colon también es transmural. Y la colitis ulcerosa es limitada en la mucosa nada más. En la enfermedad de Crohn, el pseudopólipo, no hay pseudopólipo o puede ser ligero. En la enfermedad de Crohn del colon sí es marcado el pseudopólipo. Y en la colitis ulcerosa, muy marcado, ¿sí? La reacción linfoide en la enfermedad de Crohn es profunda, la reacción linfoide de la enfermedad de Crohn del colon también es marcada y en la colitis ulcerosa es leve. Úlcera en la enfermedad de Crohn del intestino delgado es profunda, lineal, ¿sí? En la enfermedad de profunda, lineal, y en la colitis ulcerosa es superficial, ¿sí? Fibrosis marcada en la enfermedad de Crohn intestino delgado. Y ahí van a ir viendo la diferencia de cada uno, ¿verdad? Fístula
hay en la enfermedad de Crohn del intestino delgado, hay en la enfermedad de Crohn del colon, y en la colitis ulcerosa no hay fístula, ¿sí? En la clínica, la mala absorción de grasa y vitamina puede producir la enfermedad de Crohn del intestino delgado. Enfermedad de Crohn del colon también sí, y más en el ilion, ¿sí? Colitis ulcerosa no. Potencial malignidad, enfermedad de Crohn del intestino delgado y del colon y de la colitis ulcerosa sí pueden pasar a una neoplasia maligna, sí pueden pasar. Tratamiento, respuesta a la cirugía es escasa. La enfermedad de Crohn del intestino delgado, la enfermedad de Crohn del colon es aceptable y la colitis ulcerosa es buena, es muy aceptado en la cirugía. Esa es la diferencia entre la distinta enfermedad del Crohn y la colitis ulcerosa. Es un cuadro que es súper fácil. Si ustedes leen, como dicen, ya tienen la ubicación, van a entender súper bien. Bueno, hablemos entonces un poquitito de la enfermedad inflamatoria idiopática del colon. La enfermedad inflamatoria idiopática, su nombre ya lo dice, idiopática, hasta hoy en día no se conoce cuál es la causa, ¿sí? Se cree que es una predisposición genética, ¿sí? Que es producido por un agente infeccioso. Hasta hoy no se conoce cuál es ese agente infeccioso. Se cree que es por la ausencia de la flora bacteriana, ¿sí? Y nosotros sabemos que tenemos millones de tipos, de billones de microorganismos en la flora intestinal normal, ¿sí? También se cree que una alteración estructural en la mucosa intestinal, ¿sí? Son respuestas inmunes anormal, generalmente es por defecto en linfocito T y interleucinas, ¿sí? Y la vía final común que produce inflamación, activación de la célula inflamatoria y daños tisulares. Generalmente produce alteración de la integridad de la barrera epitelial, pérdida de la función absorbida y activación secreción glandulares. Entonces, la enfermedad inflamatoria idiopática del colon, como le vuelvo a recalcar, no se sabe hasta hoy en día cuál es la causa real. Se cree que es por la disminución de por la ausencia, bien dicho, de la flora intestinal. Se cree que, pero no se sabe. No se sabe, ¿verdad? Hay mucha todavía hipótesis sobre eso, hay mucha hipótesis todavía sobre eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor Domingo, no se conoce. Hay billones en la flora de microorganismos. Todo depende de la alimentación de uno, inclusive varía la flora intestinal vamos a decirle, de una raza a otra raza, varía de un lugar a otro lugar, dependiendo de la alimentación, ¿sí? No se sabe, son billones, se dice que son billones de microorganismos. Y ese microorganismo siempre tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Ellos nos ayudan a nosotros, siempre tienen que estar en equilibrio. Cuando hay un estrés que significa desequilibrio, ya hay una afectación intestinal. ¿Se entendió un poquitito? Bueno, ya estuvimos hablando de la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Entonces, la enfermedad de Crohn dijimos que era aleatoria, ¿sí? Como fue anteriormente también, o fue llamado también ileitis terminal o enteritis regional, ¿sí? Puede afectar desde la boca al ano, como ya le dije desde el comienzo, pero más frecuente en el intestino delgado y en el colon, ¿sí? Del colon, de acuerdo al lugar donde afecta. Se ve en todo el mundo, no hay solamente en una sola región, ¿sí? La edad pico es entre los 20 y 30 años, desde los niños a ancianos puede aparecer. Es más frecuente en mujeres que en varones y en razas caucásicos.
La raza caucásico son de raza blanca medio rubio. Medio rubio, vamos a decirle. Esa es la raza caucásica. Entonces, son frecuentes más en esa raza. No hay diferencia de región. Está presente en todo el mundo. ¿Sí? Está presente en todo el mundo. Y como le dije, la edad es entre los 20 y 30 años. ¿No me queréis traer mi tereré, por favor? Bueno, continuamos entonces un poquitito. Me avisan cuando quieren receso, porque es un poquito largo y nada, doctores. Bueno, la enfermedad de Crohn, como le dije, la característica de la enfermedad de Crohn son lesiones bien definidas, saltatorias. Ya le mostré la imagen. Voy a volver inclusive atrás nuevamente para recalcar nada más la imagen de la enfermedad de Crohn. Miren, son lesiones saltatorias, no es continua como la colitis ulcerosa. Son saltatorias, como dijimos, y transmurales, ¿sí? Que significa que pasa la mucosa a su mucosa. ¿Sí? Pasa. Tiene granuloma no caseosos, ¿sí? El 50% de los casos son granulomas no caseosos. Presentan fisuras y fístulas. Y fístulas. Y me responden para ir acelerando la clase. La fístula, voy a responder yo, ¿verdad? La fístula es una conexión anormal entre dos partes del cuerpo, ¿sí? Como generalmente la fístula son el producto de una lesión o cirugía, ¿sí? En este caso va a ser lesión. Las infecciones o inflamaciones también pueden provocar que se forme una fístula. Es la unión de un órgano con otro órgano o de un vaso con otro o vaso que no debería estar unido. ¿Sí? Esa es la fístula, como si fuera que se pegan un órgano con otro, ¿verdad? Algo que se rompe, ¿sí? La fisura es una conexión anormal entre dos cuerpos, como un vaso y otro. Esa es la fístula, ¿verdad? Que ya le dije. Esa es la fístula. Y la fisura es como si fuera algo que se está rompiendo, ¿sí? Algo que se rompe, no es unión, que se rompe y va atravesando de un lugar a otro. Vuelvo otra vez atrás para que pueda mostrarle. Miren acá. Este va a ser ¿qué? Este que le estoy señalando, ¿qué va a ser? No. Mónica, ¿ya se fue? Sí. Gracias, mi amor. ¿Qué va a ser eso? ¿Va a ser una fisura o va a ser una fístula? No, doctor, esa es una fisura. Fisura. Es una fisura. Fisura, ¿cómo se dice en portugués fisura? Grieta puede ser. Rachadura. Eita, portugués do Santander. Rachadura. O se dice fisura. Rachadura, ¿qué es? Bueno, y la rachadura como si fuera que la pared se está rompiendo, entonces la fisura también es. Y igual, llegar. Y la fístula es la unión de uno con el otro. ¿Sí? Arterio venoso es cuando se une una arteria con la vena.
Y en este caso, por la inflamación, puede unirse, por decir, acá, miren acá, ven acá, ¿están viendo esta parte donde le hice un círculo? ¿Ven el círculo ahí? Bien, acá voy a intentar hacer una flechita. ¿Se ve? Dígame que sí. ¿Se ve o no? Esa es la fístula, es la unión donde no debería estar unido. Y miren acá cómo está. ¿Se entendió un poquitito? La diferencia entre la fístula y la fisura. Bueno, ustedes lo saben todo. Es nada más un repaso nada más para ustedes. Continúo. Estoy tomando tereré, perdón, doctores, que hace mucho calor acá en Paraguay. Bueno, y luego tenemos las manifestaciones sistémicas de los órganos, en todos los diferentes órganos, cómo se manifiestan, ¿sí? Tenemos iritis, ¿sí? Uveitis, poliartritis migratoria, sacroileitis, colangitis esclerosante, pericolangitis, uropatía obstructiva con nefrolitiasis, predisposición de infecciones urinarias. Entonces, esas son las manifestaciones sistémicas en general, ¿sí? Va desde el ojo hasta la vía urinaria, los huesos de la cadera afecta. Cuando hablamos de la enfermedad de Crohn. Yo pensé ahí todo domingo. Perdón. Bueno, cuadros clínicos, ya estuvimos hablando de lo que es sistémico en general que puede afectar en otros órganos. Y el cuadro clínico de la enfermedad de Crohn son ataques intermitentes de diarrea, fiebre y dolor abdominal, ¿sí? Puede ser con intervalos normales de semana a meses. Quiere decir que tiene una semana diarrea para una semana normal, tiene una semana diarrea normal, o puede ser meses y vuelve a tener otro episodio diarreicos, ¿sí? Atiendan bien este punto. Sangrado oculto con anemia. Sangrado oculto. Vamos a tener estenosis fibrosante, fístulas, ¿sí? Que pueden ser intestinales, vejiga, vagina, perianal, acceso, peritoneales. Y vamos a tener un síndrome de mala absorción. Mala absorción. Entonces, ese es los cuadros clínicos que estamos teniendo. Y vamos a ir teniendo más. Dijimos que iba a tener una acción sistémica que afecta a los 8 órganos, ¿sí? Afección sistémica. Ya dijimos, ya volvemos a repetir, poliartritis migratoria, sacroilitis, espondilitis aquilosante, uveitis, atiendan en la uva, eritema nodosum, dedo en palillo de tambor, pericolangitis, afectación renal, dedo en palillo, ¿cómo también se llama? Semiología médica, doctores. Dedo en palillo de tambor. El que me responde tiene 10 puntos y voy a anotar su nombre ahora mismo. ¿Cómo también se dice? Pero sin ayuda del internet. Todo el mundo está entrando en el internet. Google Medic. Google Medic. La doctora Milena me está queriendo retener mientras que encuentre la respuesta. Qué lento el internet de ustedes. Qué lento. ¿Quién me responde? 10 minutos. Hipocratismo digital, sí, puede ser también. Pero tiene otro nombre. Otro nombre. Rápido. Está terminando. 1 minuto. Parece que semiomédica estamos mal.
Semiomédica, ¿cuántos ya están? Voy a hablar con el doctor o la doctora. Acropaquia o acropaquia. Por fin el internet descargó todos. ¡Qué pucha! Ahora para confirmar tus 10 puntos para el examen final, doctora María Carolina, ¿por qué la acropaquia? ¿O por qué la acopraquia? La acropaquia. ¿Porque tiene enfermedad de Crohn y ya está? ¿O por qué? ¿Por qué en el enfisema también? Hay otra patología. No solamente enfisema. Los asmáticos también pueden, los asmáticos crónicos severos también pueden tener acropaquia. Rápido, rápido. Está lento el internet, está lento el internet. Ahí la doctora María ya me va a responder ya el porqué. El dedo en palillo de tambor, la acropaquia, y la uña, ¿cómo está? ¿Y la uña de ese dedo? ¿Tiene su nombre, David? Parece que estamos pobres en semiomédica. La uña como vidrio de qué? De reloj. Vidrio de reloj. Uña, vidrio de reloj. ¿Por qué la acropaquia? Voy a volver un cuadro atrás. Le voy a ponerle en redondo la respuesta correcta. Por la anemia. La anemia. Por eso. ¿Está bien, doctores? Bueno. Excelente, doctores. Excelente. Bueno, palillo de tambor, pericolangitis, afectación renal, ya dijimos. ¿Sí? Riesgos aumentados de cáncer colónico. Ya dijimos que la enfermedad de Crohn puede pasar a malignidad, pero en menor circunstancia, menor porcentaje que el colitis ulceroso. El colitis ulceroso tiende a pasar más a malignidad que la enfermedad de Crohn. ¿Se entendió un poco? Que la enfermedad de Crohn es menos que la colitis ulcerosa. Bueno, vamos rápido porque falta mucho. Bueno, acá para que vean un poquitito un intestino normal en la imagen de arriba, ¿sí? Y acá miren la enfermedad de Crohn, ¿sí? Acá un poco atrofiado, es salteado, no se olviden, salteado. Y es transmural, pasa la mucosa, pasa la submucosa, ¿sí? Miren la enfermedad de Crohn, acá pasa la submucosa, miren, pasa. Acá, para que vean un poquitito, una fisura. Miren, esto es la fisura o grieta, como ustedes lo dicen. Fisura o grieta, ¿sí? Granulomas, miren la cantidad de células de granulomatosas no caseosas. Estos son imágenes histológicos. Bueno, la colitis ulcerosa inflamatoria limitada al colon, dijimos que es más en el colon, afecta la mucosa y la submucosa del colon, nuevamente más propicio en mujeres, más frecuente en mujeres que en el hombre, es entre la edad de 20 a 25 años, ¿sí? 20 a 25 años, el pico hereditario de 20 a 25 años, aparece en pacientes jóvenes, es muy importante eso, ¿sí?
Y la colitis ulcerosa tiene sus características, ¿sí? Tienen su característica. ¿Se recuerdan cuál era la característica de la enfermedad de Crohn? Que era salteatorios, ¿sí? Y sin embargo, la colitis ulcerosa era continua. Es continua, bien dicho. Son lesiones continuas y superficiales, ¿sí? Inflamación no granulomatosa, sin embargo, la enfermedad de Crohn, es granulomatosa, ¿sí? Pseudopólipos inflamatorios significa que en la mucosa nosotros vamos a ver que hay tipo pólipos, pseudo, aparenta ser pólipos en mayor cantidad que la enfermedad de Crohn, ¿sí? En las manifestaciones sistémicas son similar a la enfermedad de Crohn, a lo que todo lo que citamos, poliartritis migratoria, sacroilitis, espondilitis, aquinosanto, uveitis, eritematosa nodum, pericolangitis, afectaciones renales, igualito la manifestaciones sistémicas en los otros órganos significa eso. Hace de más uno, ¿sí? La colitis ulcerosa, vuelvo a repetir, cuadro clínico, ¿sí? Son cuadros recurrentes de ataque de diarrea sanguinolenta. ¿Se recuerdan ustedes que la enfermedad de Crohn había sangre, pero sangre escondida en heces, ¿sí? Y había anemia. En este caso no, hay diarrea sanguinolenta que dura días, semanas o meses. Pueden permanecer quiescente, que significa quieto, quiescente significa quieto, o en silencio por meses o años y vuelve a aparecer nuevamente. Sin embargo, el otro es en semanas y meses. Sin embargo, la colitis ulcerosa es meses a años y vuelve a aparecer. La evolución depende de qué? De la severidad de la colitis ulcerosa y de la duración. La severidad de la enfermedad activa y la duración de la enfermedad. Depende de eso la evolución, ¿sí? Cuando más severo, más grave. Y cuando más dura, peor es el paciente, ¿sí? Por eso dice que la evolución depende de la severidad y la duración. No sé si la doctora Milena escribió, pero no me llegan los mensajes. Bueno, cuadros clínicos. El 60% cursa con una enfermedad leve, el 97% tendrá una recaída en los primeros 10 años, el 30% requiere la colectomía en los primeros 3 años, que la colectomía se corta la parte del colon, la cirugía se corta, se retrae, se saca esa parte ulcerosa y generalmente da buenos resultados. Por eso dice requiere colectomía en los primeros 3 años. Y el riesgo de cáncer colónico ha aumentado de 20 a 30 veces más, ¿verdad? Mayor que la enfermedad de Crohn. Por eso le dije que la colitis ulcerosa es más maligno que la enfermedad de Crohn. ¿Sí? Es más maligno que la enfermedad de Crohn. Y acá vemos un poquitito, miren acá, la enfermedad colitis ulcerosa, acá se observa mejor. Y van a ver pseudopólipos, ¿sí? Parecen pólipos, pero no es pseudo, aparenta ser. Miren, acá sí se ve pólipos, miren. Pero acá no, miren. Pseudopólipo, por eso. Acá, colitis ulcerosa, miren cómo se ve. Estos son los pólipos. Miren, se observa bien, ¿verdad? ¿Ven bien ustedes la imagen? Estos son los pseudopólipos. Miren acá hay una úlcera. Miren acá cómo está. Solamente en la parte de la mucosa nomás. Como esta es una úlcera. Miren acá se observa. Bastante bien. La porción. Acá, miren acá, las glándulas no granulomatosas. Acá para que vean una colitis ulcerosa, esto es un tejido normal. Dijimos nosotros que es muy
muy metaplásico o muy cancerino a malignidad, y acá ya tenemos una displasia. Por la lesión ya hay una displasia, ¿sí? Un crecimiento desorganizado. Miren las glándulas intestinales como acá ya está totalmente desorganizado. Y esto se transforma rápidamente en la metaplasia, ¿sí? Y la metaplasia nosotros ya sabemos a qué va a ir pasando después. Se puede transformar un carcinoma epidermoide, se puede transformar en un adenocarcinoma, ¿sí? Dependiendo mucho del local. Bueno, este cuadro le termino y le doy receso. ¿Está bien? ¿Quieren un receso? Bueno, voy a terminar este cuadro. Voy a terminar este cuadro y le doy un receso de 10 a 15 minutos. ¿Está bien? Bueno, en el cuadro, para que se entienda, ¿sí? La diferencia, para que se entienda la diferencia entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, es el mismo cuadro que yo ya le mostré en la primera parte, ¿verdad? Muestra la macroscopía, ¿sí? Enfermedad de Crohn, el tubo de digestivo, ¿sí? Puede en el intestino delgado y en el colon. Cementaria, son lesiones cementáricas. Sin embargo, la colitis ulcerosa son continuas, ya estuvimos diciendo. Vaya con mi padre. Háblenme más, pues. Perdón. Y la lesión de la enfermedad de Crohn es transmural. La colitis ulcerosa netamente mucosa y submucosa. La enfermedad de Crohn, la pared es gruesa, ¿sí? Sin embargo, la colitis ulcerosa es pared normal o inclusive fina. La enfermedad de Crohn aparece en estenosis. Generalmente en la úlcera, la colitis ulcerosa no hay estenosis. En la enfermedad de Crohn, la serosa es comprometida, por eso se llama transmural. Y la colitis ulcerosa dijimos que netamente mucosa y no afecta a la serosa. En la enfermedad de Crohn, la luz no está dilatada, sin embargo, en la colitis ulcerosa hay dilatación de la luz, ¿sí? Hay dilatación de la luz. Esa ya le dije yo la diferenciación, ¿sí? En la microscopía se observa la enfermedad de Crohn granulomatosa el 50% de los casos, en la colitis ulcerosa sin granulomas, enfermedad de Crohn sin pseudopólipos, ulcerosa con pseudopólipos, ya le mostré. Enfermedad de Crohn, la microscopía, úlceras lineales y profundas, grietas, ¿sí? Fisuras. En la colitis son superficiales nada más, úlceras. En la enfermedad de Crohn la reacción linfoide es marcada, ¿sí? Y la colitis ulcerosa escasa. La enfermedad de Crohn, la microscopía puede producir fístula y la ulcerosa no, sin fístula, ¿sí? Sin fístula. En la clínica, la enfermedad de Crohn puede haber mala absorción de grasa y vitaminas, sin embargo la colitis ulcerosa no. La enfermedad de Crohn potencial de malignidad es menor que la colitis ulcerosa, es mayor, ¿sí? Es más maligno que la ulcerosa, es más maligno que la enfermedad de Crohn, ¿sí? Y la respuesta de cirugía a la enfermedad de Crohn es mala, sin embargo, en la clínica para la ulcerosa es buena, ¿sí? Para la ulcerosa es buena. Bueno, le doy un receso de 10 minutitos. 10 minutos, ¿está bien? 10 minutos. Ok, 10 minutos. Entonces, las 12:30 continuamos. Perdón, las 2:30 continuamos. 2:30. A tomar tereré, agua. ¿Sí? Ya volvemos.
Hola, hola. Podemos continuar. Así ya para terminar y hacerle descanso a ustedes. ¿Podemos continuar? Excelente, excelente. Bueno, entonces ya hablamos de la enfermedad de Crohn, hablamos de la colitis ulcerosa, la diferencia entre ambos, hablamos de la enfermedad inflamatoria idiopática, enfermedad celíaca. Ahora vamos a hablar de la isquemia intestinal. ¿Qué es isquemia? Primeramente, ¿qué es la palabra isquemia? Rápidamente, así, si me puede responder con sus palabras nomás, ¿sí? ¿Qué es isquemia? Con su palabra. Rapidito. Talento el internet, che, para responder. ¿Qué es isquemia? Falta de irrigación sanguínea, ¿sí? Falta de irrigación sanguínea. Esa es la isquemia, la falta de irrigación sanguínea. Bueno, la isquemia puede ocurrir por la oclusión, ¿sí? Aguda de uno de los tres troncos principales que irriga al intestino. ¿Cuáles son esos troncos? Son el tronco celíaco, el tronco mesentérico superior y la arteria mesentérica inferior. Esos son los principales vasos que irrigan de varios metros del intestino, ¿sí? La oclusión puede ser lenta de un vaso y puede no producir efectos apreciables, que significa que va a ser lentamente la eliminación del aporte, o puede ser una afectación de arterias terminales que penetran en la pared y producen lesiones isquémicas focales y pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que solamente en locales, ahí donde está irrigando esa arteria, nomás puede producir la isquemia también. Entonces, puede ser una oclusión aguda, puede ser una oclusión lenta o puede ser una afectación de la arteria terminales nada más. Bueno, la gravedad de la lesión oscila de acuerdo a la lesión, ¿sí? De acuerdo a la oclusión de las arterias. Entonces, el infarto puede ser transmural, ¿sí? Que es necrosis de todas sus capas, que hay un compromiso mecánico de los vasos sanguíneos mesentéricos más importantes, mesentérico superior e inferior, ya dijimos, el tronco celíaco, ¿sí? O puede ser un infarto mural, que es solamente la mucosa y su mucosa, que hay una hipoperfusión tanto aguda como crónica. ¿Qué significa hipoperfusión? Disminución de la circulación en ese punto. O puede ser un infarto de la mucosa, que solamente ahí en la mucosa nomás, ¿sí? Entonces, la lesión no supera la muscularis mucosae, ¿sí? Mucosa de la mucosa. Entonces, hay una hipoperfusión tanto aguda como crónica. Entonces, la gravedad de la lesión consiste en transmural, mural y infarto de la mucosa. Transmural, todas las capas; mural, solamente mucosa y submucosa; y el infarto de la mucosa, que como su nombre ya lo dice, solamente la mucosa. ¿Se entendió ese punto? Entonces, mucosa, infarto de la mucosa, ¿sí? Mural, ¿sí? Y transmural. Vuelvo a repetir, transmural, infarto de transmural afecta las cuatro capas, como ven acá, las cuatro capas. La mural solamente afecta la mucosa y su mucosa, ¿sí? Mucosa y su mucosa. Y la infarto de la mucosa solamente afecta la mucosa. ¿Se entendió? ¿Se entendió eso? ¿Cómo es el infarto? Entonces existe tres tipos de infarto: transmural, mural y mucosa. Infarto transmural, infarto mural, infarto mucosa. ¿Se entendió ese punto? Sí, excelente, excelente, excelente. Por lo menos si uno me responde, yo ya estoy feliz.
Continuamos. Ya vamos a terminar ya. Las causas, ¿sí?, del infarto puede ser embolia o puede ser por trombosis arterial. La embolia, ¿sí?, de la mesentérica, que es la más frecuente, ¿sí?, puede ser producida por una trombosis en un infarto, ¿sí?, coágulo de fibrilación auricular, ¿sí?, por coágulo de fibrilación auricular, por vegetaciones cardíacas o por intervenciones angiográficas. Entonces, la embolia puede ser generalmente la de la mesentérica, la más frecuente, y estas son las causas que pueden producir la embolia de la mesentérica. Luego tenemos la trombosis arterial, ¿sí? Las causas más frecuentes es una aterosclerosis intensa, generalmente en origen del vaso mesentérico, generalmente vasculitis sistémica en el PAM, ¿sí?, aneurisma disecante, intervención angiográfica, cirugía de reconstrucción aórtica, accidente quirúrgico, estado de hipercoagulación, ¿sí? Esto pueden producir una trombosis arterial, ¿sí? Entonces las causas del infarto puede ser una embolia, trombosis arterial. Otro también, como estábamos hablando, otra causa es la trombosis de la vena mesentérica, ¿sí? La trombosis de la vena mesentérica está generalmente producida por una cirrosis hepática, estado de hipercoagulidad, ¿sí?, accidente cerebro, obstrucción de accidente vascular o una obstrucción, ¿sí?, sepsis intraperitoneal postoperatorio, ¿sí?, neoplasia infiltrante, traumatismos abdominales. La otra causa puede ser una isquemia no oclusiva, que puede ser a consecuencia de una insuficiencia cardíaca, shock, deshidratación o fármacos vasoconstrictores, ¿sí? Entonces, la otra causa entonces puede ser también una isquemia no oclusiva. Entonces tenemos las causas de la isquemia intestinal, ¿sí? Pueden ser embolia, trombosis arterial, trombosis de la vena mesentérica, isquemia no oclusiva. Entonces, esas son las cuatro causas principales. Vuelvo a repetir: embolia, trombosis arterial, ¿sí?, trombosis de la vena mesentérica, isquémica no oclusiva. El pronóstico de la isquemia intestinal, depende de qué: del vaso comprometido, de la gravedad de la isquemia, la amplitud de la isquemia. Entonces dice, de los vasos involucrados, nivel de la oclusión, del estado de otros vasos viscerales y de desarrollo colaterales. ¿Qué lesión produce alrededor? Entonces, la gravedad depende de la lesión de estos, ¿sí? Como estábamos diciendo, el infarto mural y de la mucosa, ¿sí? El infarto mural, dijimos, cuando hay afectación de la mucosa y submucosa, ¿sí?, puede ocurrir en cualquier nivel, desde el estómago al ano, ¿sí? Son lesiones multifocales o continuas ampliamente distribuidas. La zona de la isquemia es de color rojo oscuro o violáceo debido a la hemorragia intraluminal. La mucosa se encuentra edematosa, engrosada y con hemorragia. La lesión alcanza mayor profundidad en la submucosa y en la pared muscular. En la serosa no existe hemorragia ni exudado inflamatorio. Entonces, eso es cuando hablamos del infarto mural y de la mucosa. Miren acá, si ustedes miran esta imagen histológica, van a decir que es solamente mucosa o es mural. Es un infarto submucoso o infarto mural si yo le pongo esta imagen en el examen.
Es una imagen de un infarto mural cuando hay afectación de la mucosa y su mucosa, perdón, y mucosa cuando es solamente la mucosa. Entonces este es mural, mucosa y su mucosa. Miren acá ya hay afectación de la muscular y todo. ¿Qué va a hacer? No se ve todo, pero afecta todas las capas. Todas las capas. ¿Qué tipo va a ser? Transmural, excelente, doctor, excelente. Vamos a ver imágenes que se observan mejor, más hacia adelante. Bueno, la forma leve del epitelio puede aparecer necrótico o esfacelado, ¿sí? Rotos significa eso, agrietados. No existe inflamación, posible encontrar ligera dilatación vascular. Hay una necrosis de la mucosa completa, desprendimiento del epitelio. En el caso grave, hay una amplia hemorragia y necrosis afecta a varias capas con cuando es transmural. Infiltración aguda y crónica secundaria. Sobreinfección puede producir una inflamación pseudomembranosa, generalmente cuando es transmural puede haber una sobreinfección. Infarto transmural, como dije, mayor riesgo de isquemia. Cuando es transmural dijimos que afecta las 4 capas. Mayor riesgo de isquemia, ángulo esplénico, pudiendo afectar cualquier región del intestino, tanto si la oclusión es arterial como si es venosa. El infarto será de tipo hemorrágico debido al reflujo de sangre hacia la zona afectada. Primer estadio que vamos a tener en el infarto transmural va a ser congestivo, color grisáceo o rojo violáceo, con equimosis en la subserosa y submucosa. Subserosa y submucosa, quiere decir que afecta a las 4 capas. Miren acá. Subserosa, acá se ve un poquito, ¿verdad? Las capas. Entonces, este va a ser el primer estadio. El primer estadio. Perdón. El primer estadio, como estábamos diciendo. Congestivo, color grisáceo o rojo violáceo con esquimosis en subserosa y submucosa. Y en la imagen macroscópica, miren ya cómo vemos. Pero miren cómo se ve ya acá. Totalmente necrotizado. Entonces, posteriormente va a haber edema de pared con engrosamiento y aspecto hemorrágico. Luz con moco sanamente dicha. Oclusión arterial, límite con tejido normal neto. Se muestra dónde hay necrosis y dónde el tejido está normal. ¿Sí? Dónde ocurre, en qué zona ocurre la oclusión. En la venosa existe una zona de cianosis grisáceo que va perdiendo color y no existe dilatación nítida. Cuando es de infarto venoso no hay una diferencia neta de hasta dónde cuando es de origen venoso. Miren acá. Esto ustedes me van a decir, ¿es venosa o arterial? Este es infarto transmural, ¿arterial o venosa? ¿Quién me responde? ¿Arterial o venosa? Infarto transmural, ¿arterial o venosa? Fuerza, doctores. Vamos a terminar ya. 5 minutos y termino. No se olviden. Perdón. No se olviden. Voy a volver atrás. No se olviden, dice, cuando la oclusión es arterial, el límite con tejido es normal neto. Se ve el límite de dónde ocurre el infarto y dónde el tejido es sano. Vamos a decirle que este es sano, acá es sano, y acá ocurre el infarto. Entonces hay un límite de diferenciación. Y cuando es venosa, no hay ese límite, no hay tanta diferenciación. ¿Se entendió un poco? Entonces este es un infarto transmural venosa.
¿Mm? Un infarto transmural venosa. Seguramente es la oclusión de la vena mesentérica. Y miren acá, miren, ¿se nota la diferencia? Este es venosa o arterial. Arterial. Se nota la diferencia, ¿verdad? Este es normal y este es necrosado. Donde ocurrió la isquemia, el infarto. Miren acá, se nota también el límite. ¿Mm? Se nota bastante bien el límite, ¿verdad? Acá está. Arterial o venosa. Arterial. Bueno, histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Edema, hemorragia intersticial y necrosis en la efacelación de la mucosa. Características de las musculares se tornan borrosas, ¿sí? En el primer o cuarto día, bacterias producen gangrena inmediata y a veces perforación en ese lugar del infarto. Ya va a ver qué complicación al haber perforación, qué complicación tenemos. ¿Mm? ¿Qué complicación al haber infarto, qué complicación vamos a tener? Dice lo que ocurre, el infarto, va a haber gangrena y se puede perforar eso. La parte del infarto se perforó y vamos a tener qué complicación quirúrgico, cirugía de urgencia. Vamos a tener peritonitis, ¿sí? Peritonitis. Peritonitis. Bueno. Clase terminado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿O se entendió súper bien mi clase de hoy? Bueno, ¿existe hay en nuestra turma que ganó el domingo la elección de Brasil? Vereador, vereadora, prefeito no puede ser porque tiene que volver a estudiar, pero vereador o vereadora puede haber. O nadie fue candidato el domingo. Bueno, doctores, nos vemos el... Tranquilo, doctora María. El próximo, la otra semana vamos a tener jueves y viernes. ¿Está bien? Jueves y viernes, ¿sí? Entonces la clase de hoy vale como para jueves. No vamos a tener mañana clase, vamos a tener viernes. ¿Está bien, doctores? ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el viernes. Que pasen bien. Que pasen bien. Cualquier duda me escriben y resolvemos todo juntos, ¿sí? Nuestra clase a partir de la otra semana, por favor avisen, a partir de la otra semana será jueves y viernes. Por favor, pueden avisar, a partir de la otra semana será jueves y viernes. Que pasen bien, Abuye. ¿Sí? Impo, pollo pujatá. No sé el horario que van a poner, eso no sé. Vamos a averiguar el viernes qué horario será el viernes. Yo le voy a avisar. Yo le voy a avisar. ¿Sí? No se preocupen, no sé qué horario van a poner. Si yo no sé, imagínense ustedes. Pero el viernes vamos a tener clase, ¿está bien? Entonces, a partir de la otra semana, jueves y viernes. Jueves y viernes, ¿sí? Fuerte abrazo, doctores. Fuerte, fuerte abrazo. Cuídense todos, todos. Cero estrés, cero estrés. 2020, cero estrés.
Agüillé, doctor Domínguez, agüillé, agüillé.